esta mañana hablar bajo el tema finalizando la gran comisión del Señor. I want to talk on the theme, finishing the Lord's commission. Finalizando Finishing la gran comisión. the Great Commission. Alabado sea el Señor. Y mi versículo o mi texto para esta mañana se encuentra en el libro de Lucas, And the verse and chapter where we're going to be reading in is found in Luke capítulo 10, verso 2. chapter 10, verse 22. Y dice así: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out the laborers into his harvest. Amén. Repito, y les decía, la mies o la obra a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And I repeat, and he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Quiero comenzar en esta mañana haciendo una corta explicación sobre la frase la gran comisión. I want to just give a little bit of information over what that means, the Great Commission. Esta es una frase como muchas otras que nosotros los religiosos, si pueden llamarse así, o los evangélicos, usamos, que no está en la Biblia. This is a phrase that most religious people, if you want to call religious people, a term that they use, but that is not found in the Bible. Para la información de los amigos que nos escuchan, For the information of those that are watching, la iglesia tiene su propio dialecto, su propio idioma. the church has its own dialogue, its own way of speaking. Y si usted visita una iglesia, posiblemente usted oiga algunas palabras que usted no tiene ni noción qué significan. Maybe you might visit a church and hear something said and not understand exactly what they're saying. Me acuerdo que el año pasado en esta competencia que se llama Spelling Bee, que se celebra aquí en los Estados Unidos. I remember last year watching something that they do here in the United States, a spelling bee. La última palabra para el campeonato fue una palabra que se usa mucho en la iglesia. The last word that needed to be spelled was a word that we use a lot in church. Sin embargo, en las noticias, que yo oigo bastante en varios canales, escuché a los reporteros decir que ellos nunca habían oído esa palabra. Meanwhile, when I would watch the news, which I watch the news often, they said that they didn't really know that word. Reporteros muy intelectuales, muy inteligentes, Very intelligent news reporters, very intellectual, pero no conocían esta palabra, but yet they did not know the word, que para nosotros es bien común. which for us is a very common Y era la word. palabra koinonia. And it is a word, Koinonia, griega, una palabra griega, it's a Greek word, pero que se usa mucho en la iglesia. but it's used a lot in the church. Y así tenemos muchas frases que a veces usamos de forma normal, muy frecuentemente, And it's words that sometimes we use frequently que la gente de afuera posiblemente no entienda that people who don't come to church might not understand. y que a veces no están en la Biblia, And that's not in the Bible. sino que son términos que se han ido desarrollando a través de los años They're terms that explain over the years y que se convierten ya una norma en la iglesia. and that they convert into norms in the church. Esta frase, la gran comisión, es una de ellas. This phrase or term, the Great Commission, is one of those. La comisión de Jesús a sus discípulos, The commission of Jesus to his disciples. la comisión de Jesús a su iglesia, The commission of Jesus to his church está en la Biblia.
Biblia is in the Bible. y se lo vamos a enseñar hoy. And we're going to show it to you. Pero la palabra, la frase, la gran comisión The phrase or term, the Great Commission, no está en la Biblia. is not in the Bible. Otro término que usamos bastante es el rapto, Another term is also the rapture, la Trinidad. the Trinity. Estas son frases que no aparecen en la Biblia, These are phrases and words that they are not found in the Bible, pero lo que ellas definen sí está en la Biblia. but what they define is in the Bible. Es como decir computadora hoy en día. It's like saying computer nowadays. Usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero la computadora existe. You're not going to find computer in the Bible, but yet it exists. Y así sucede que hay que ponerle nombre a ciertas cosas que están en la Biblia, pero esos nombres no aparecen. That's why sometimes we have to put names to things that are in the Bible, even though the actual word is not in the Bible. Y eso es algo muy normal. And that's something very normal. Se cree que el término la Gran Comisión lo comenzó un notable misionero holandés. It's believed that a missionary, a Dutch missionary, was the one who coined the phrase En el siglo XVIII, in the year 18th century. in the 18th century. Y él se llamaba Justinian von Wells. And his name was Justinian van Wells. Sin embargo, el que le dio popularidad, el que le dio fama a la frase, Even though who popularized that phrase fue Hudson Taylor, was Hudson Taylor, un misionero inglés que fue misionero en la China he was an English missionary who spent most of his time in China en el siglo XIX y XX, in the 20th century. final del siglo XIX, comenzando el siglo XX. In the end of the 19th century to the beginning of the 20th century. Entonces esta frase cogió mucha fama. This phrase or term got very popular. Se usa mucho en la iglesia. It's used a lot in the church. La Gran Comisión, The Great Commission, para describir to describe it, el envío, el mandato que Jesús les dio a su iglesia to describe the mandate that Jesus gave to his church de ir por todo el mundo to go throughout the whole world y predicar el evangelio and preach the word y bautizar a los que creyeren and baptize those who believe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, y de esa gente hacer discípulos. and of them to make disciples. Esa es la comisión que dio Jesús. That is the commission that Jesus gave. Y sin embargo, 2000 años después, But even though 2,000 years later, no hemos terminado esa comisión. we have not finished that commission. La iglesia no ha terminado la tarea The church has not finished their work que Jesús comenzó. that Jesus started. Dice la Biblia en Lucas capítulo 9. It says in Luke 9, Encontramos allí donde el Señor envía a los 12 discípulos a predicar. where Jesus sends out the 12 disciples. Les dice, vayan, He says, go, lleven el evangelio a las ciudades, take the word out, sanen los enfermos, heal the sick, echen fuera demonios, cast out demons, hagan milagros, make miracles, porque mi espíritu está con ustedes. because my spirit is with you. Y dice la Biblia que ellos fueron, And it says, the Bible says that they went out. y dice que regresaron And it says that they came back con mucha alegría very happy y con mucho gozo porque vieron muchos milagros. and with a lot of joy because they saw a lot of miracles. Y le decían al Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros. And they said that even the demons subdued themselves to us. Aleluya. Y entonces más adelante, Then later on, en el capítulo 10 de Lucas, in chapter 10 of Luke, encontramos a Jesús comisionando ahora un grupo mayor. now we see that Jesus is commissioning a larger group. Y dice que envió a 70 discípulos de dos en dos. And it says that he sent out 70 2 by 2. En el capítulo 9 manda 12. In chapter 9, he sends out 12. En el capítulo 10 manda 70. In chapter 10, he sends out 70. Esto me indica a mí y me deja entender que la iglesia creció. This is telling me that the church grew. Que los discípulos que salieron
en el capítulo 9 hicieron un buen trabajo. that the disciples in chapter 9 did a good work. Porque de 12 ahora hay 70. Because from the 12, now we see 70. Y si seguimos leyendo las escrituras, And as we continue to read the word, nos daremos de cuenta que cuando llegó el tiempo de Jesús ascender al cielo, that when it was time for Jesus to ascend to heaven, dice la Biblia que habían más de 500 personas reunidas. the Bible says that there were over 500 people united. Y a esos 500 también los comisionó. And even those 500, he also commissioned. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, In chapter 1 of Acts, en el verso 8, in verse 8, él les dice que vayan a Jerusalén he tells them to go to Jerusalem y que esperaran hasta ser llenos del Espíritu Santo. and to wait there until they were filled with the Holy Y Spirit. después que fueran llenos del Espíritu Santo, And after they were filled with the Holy Spirit, iban a salir a predicar el Evangelio. they were to go out and preach the word of God. Iban a salir a ser testigos. They were to go out and be witnesses. No y le dice a dónde tenían que ir. And he tells them where to go. Le dice, me serán testigos en He Jerusalén, says, you will be witnesses in Jerusalem. me serán testigos en toda Judea, You will be witnesses in all of Judea. me serán testigos en Samaria You will be witnesses in Samaria y en toda la tierra. and throughout the whole earth. Así que ahora el Señor comisiona un grupo mayor. So now Jesus is commissioning a greater amount of people. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que esa comisión trasciende I want to tell you, church, that commission transcends y se aplica a la iglesia de hoy. and applies to the church today. Ya no somos 12, Now it's not just 12. ya no somos 70, Now it's not 70. ya no somos 500. Now it's not 500. Se cree It's believed que en el mundo that in the world hay más de 1,000 millones de cristianos. there's over 100 million, 100,000, 100 million. 1 billion. Oh, 1 billion, sorry. 1 billón 1 billion con B de bueno. with a B. Aleluya. ¿Y por qué tenemos más de 1,000 millones de cristianos? And why do we have over 1 billion Christians? Porque la tarea se ha estado haciendo. Because the work has been being done. Porque en toda la historia de la iglesia ha habido gente que ha oído el llamado del Señor, Because there are people throughout history that have heard the word and voice of God, que ha obedecido el llamado del Señor. that have obeyed the call of the Lord. Pero todavía hay gente que alcanzar. But there's still people to be reached. Todavía hay lugares que alcanzar. There are still places that we need to go Nosotros into. creemos que Dios quiere alcanzar no solamente a las naciones geográficamente, It's believed that God doesn't just want to reach all the nations geographically, sino que nosotros creemos que Dios quiere alcanzar todas las etnias del mundo. but God wants to reach all the ethnic groups in the world. Todos los grupos étnicos. All the ethnic groups in the world. Dicen los expertos que hay aproximadamente 17,000 grupos en el mundo. It's believed that there's over 17,000 groups. Cada uno de estos grupos tiene su cultura, Every one of those groups has its own culture. tiene su idioma, They have their own language. tiene quizás religiones diferentes, They have different types of religions. tienen diferentes comidas. They have different types of foods. Y a cada una de estas etnias Dios quiere alcanzar And each one of these ethnic groups, God wants to reach them con el evangelio de Jesucristo, with the gospel of con la Jesus, salvación que Cristo proveyó. with the salvation that Jesus Y gave es us. necesario que la iglesia And it is necessary that the church se levante get up y haga lo que dijo el Señor. and do what Jesus is calling us to do. En el versículo que leímos, In the verses that we read, el Señor le da instrucción a la iglesia. Jesus gives the church instructions. Antes de él enviar a los discípulos, les dice estas palabras. Before he sends the disciples out, he gives them these words. La cosecha es mucha, The harvest is plentiful, mas los obreros pocos. but the laborers are few. Por tanto, rogad al Señor de la cosecha
Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest que envíe obreros a su mies o a su cosecha. to send laborers into his harvest. Entonces, iglesia, yo te quiero decir en esta mañana So, church, I want to tell you this morning que esto es algo que usted y yo tenemos que hacer. that this is something that you and I have to do. Rogar al Dios de la cosecha To plead to the Lord of the harvest para que envíe obreros a su cosecha. that he will send laborers into the harvest, Que Él toque, that he may touch, que Él levante obreros, that hermanos, he raise up laborers para que el trabajo se finalice, se termine. so the work can finish. Alabado sea su Glory nombre. be to God. Aleluya. Hermanos, estamos en unos tiempos de desafío. We are in a challenging time. Estos tiempos que estamos viviendo hoy Today complican este trabajo. complicates this work. Porque imagínense, ahora mismo mucha gente no puede salir. Because right now people can't go out. Yo sé que hay misioneros que estaban a punto de abordar aviones en estos días There were missionaries that were probably scheduled to get on planes para comenzar un trabajo en alguna etnia, en algún país, to start work in a country or with an ethnic group, y han tenido que aguantarse. and they've had to hold back. Pero amados hermanos, But brothers, yo estoy seguro I'm sure que cuando todo esto se vuelva a normalizar, when all this normalizes again, si usted y yo if you and I clamamos al Señor de la cosecha, call to the Lord of the harvest, habrá un gran ejército de obreros. there will be a great multitude of laborers. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú ores a Dios I want to invite you to pray para que Dios levante obreros. that God raise up laborers. Pero te quiero decir otra cosa. But I want to tell you something else. Hay algunos de nosotros There are some of us que hemos sido llamados that have been called para salir to go out a recoger la cosecha. to gather the harvest. Posiblemente puedo decir sin temor a equivocarme I can dare to say without failing que todos hemos sido llamados a recoger cosecha. that we have all been called to the harvest. Lo único que algunos lo vamos a hacer localmente, But some of us are called to do it locally, en nuestro hogar, en nuestra familia. within our family, within our location. Otros vamos a ir un poco más allá, Some of us are called to maybe go out a little further a la comunidad. to the community. Otros vamos a ir quizá a otro estado Maybe some of us will go to another state, y otros irán a otros países. and some will go to other countries. Pero todos hemos sido But llamados. we have all been called. Así que en esta hora yo te digo hoy que posiblemente si tú obedeces lo que te estoy diciendo, This moment, if you listen to what I'm trying to say, que ores a Dios para que Dios levante obreros. that you pray that God will raise up laborers. No te sorprenda que tú mismo comiences a sentir Don't be la so- inquietud del Espíritu Santo, Don't be surprised if you start feeling the presence and the call from the Holy Spirit diciéndote sal, telling you to go out. vete y recoge la cosecha. Go and reap the harvest. Y Él te va a indicar a través de tu pastor And he will indicate you to your pastor a dónde debes ir. where you need to go. Pero Dios está buscando obreros hoy. But God is looking for laborers today. Y yo sé que hay muchos de ustedes And I know there's many que me están escuchando that are listening to me now que han sido llamados that have been called y que han puesto excusas. and have put excuses. Y hoy Dios te inquieta. And God right now is making you feel a little uncomfortable. Hoy Dios te mueve, te habla. God is speaking to you. Yo alabo a Dios porque esta semana 2 personas de esta iglesia me llamaron I thank God because 2 people from this church called me que habían ganado almas para el Señor. that they have won souls to the Lord. Aleluya. Aunque no puedan salir de la casa, Even though they can't leave their home, han ganado almas para el Señor. they've won souls for the Lord. Pero hay muchos But there's many que no estamos respondiendo. that are not responding. Y hoy Dios nos pone en una posición. And God puts us in a position right now. Mire, hermano, posiblemente Possibly, algunos pierdan el trabajo. you might lose your job. Oiga bien, ¿cómo es esto? Listen, En este país, in this country, el gobierno dice que va a ayudar a los que estén sin trabajo. the government is going to help those that are without work. Usted se puede imaginar 6 meses Could you imagine 6 months sin trabajar without working y cobrar.
and receiving income y trabajando para el Señor. and working for the Lord En vez de estar trabajando en una fábrica, instead of working in a factory, en vez de estar trabajando en una tienda instead of working in a store que cerraron, because they closed down, pero tú estás cobrando but you're still collecting. y puedes irte a hacer la voluntad del Padre. And you can still go out and do the Father's work. Hermano, yo no sé cómo nosotros le vamos a poner excusas a Dios los que vivimos en este país. I don't know how we can give excuses to the Lord, those who live in this country. Porque imagínense que en estos momentos Imagine at this moment, algunos van a estar en una posición que nunca han estado some of us are going to be in positions that they've never been in before, para poder ir to be able to go y hacer la obra del Señor and do the work of the Lord en algún lugar, in some place. sea por una semana, Maybe for a week, sea por un mes, maybe for a month, o sea por 6 meses, or maybe 6 que months. está cobrando en la casa. You're still receiving at home. Hermano, Dios nos va a llamar a cuenta. God's going to call us into an account. Dios nos va a llamar a cuenta. God is going to call us to an account. Y ninguna excusa va a valer en ese momento del juicio. And no excuse is going to be good enough at that moment. Ninguna excusa. No excuse. Porque este momento que yo te estoy mencionando, Because this moment in which I'm mentioning, en el que estamos viviendo aquí en este país, the one that we're living in right now in this country, te lo va a traer a la memoria. God's going to bring it to your memory. Y nos va a decir, ¿qué más esperaba? And he's going to say, what else were you expecting? Y amados hermanos, hay otra forma de trabajar. And there's another way of working. Nosotros podemos ayudar a los que van. We can also help those who go. Podemos ayudar económicamente y con oración. We can help economically and with prayer. A los que van, To those who go, a los que están trabajando. those who are working. Yo, hermano, me pongo muy mal, muy enojado I sometimes get a little disturbed and angry cuando veo un misionero pasando trabajo. when I see a missionary passing through things. Porque no hay razón Because there's no reason para que un misionero pase necesidad. for a missionary to have need Cuando Dios le ha suplido a su iglesia when God has supplied his church todo lo que hace falta en el campo misionero. all that is needed for the missionary field. Pero lo tienen guardado. But they're holding it back. Óyeme, pastor, Listen, pastor, Dios ha bendecido tu iglesia financieramente. God has blessed your church financially, Y no es para guardar el dinero en el banco. and it's not to hold it in a bank. Es para invertirlo en su reino. It's to invest in his kingdom. Dios te va a llamar a cuenta God's going to call you into an account por mal siervo. because you're not a good servant. No eres un buen mayordomo de las riquezas de Dios. You have not done well with what God has put in your Las hands. riquezas de Dios no son para guardar. The riches of God are not to be hoarded back. Las riquezas de Dios son para levantar su reino en la tierra. The riches of God is to advance the kingdom of God here in heaven, in earth. On earth. Debemos apoyar económicamente la obra. We need to bless and support the work. Y yo alabo al Señor And I thank the Lord porque en la misericordia hay gente que entienden eso. because there's people in mercy that understand Que han this, aprendido esa bendición. that have learned that blessing, Que son buenos mayordomos that are good workers de lo que Dios le pone en las manos. of what God has put in their Y hands. que ellos saben que lo que les sobra And they know that what's left over no es necesariamente para ir a malgastar, is not to just spend any way they want. sino que hay que apoyar las misiones. We need to back up the missionary Y por field. eso que a pesar de que somos una pequeña iglesia, That's why even though we're a small church, estamos trabajando en 10 países. we're still working in 10 countries. Bendito sea el Señor y a Glory Dios be sea to la Jesus. gloria. God be the glory. Entonces, hermanos, debemos de meditar en esta mañana We need to meditate this morning si Dios nos está llamando. if God is calling us. Hoy, este domingo, se reconoce en el mundo cristiano This Sunday is known in the Christian world como el Domingo de Ramos. as Palm Sunday. Y es el día donde se conmemora And it's the day that we commemorate cuando Jesús entró por última vez where Jesus entered for his last time a Jerusalén into Jerusalem para entonces ir a morir en la cruz. to then go die on Calvary, on the cross. Y dice la Biblia And the Bible says en el libro de Lucas, in the book of Luke, capítulo 19,
chapter 19 y verso 41, and verse 41. que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. And when he drew near and saw the city, he wept over it. Dice la escritura, si leemos el contexto, If we read the scripture and the context in which it was written, dice la Biblia que Jesús estaba en el monte de los olivos. it says that Jesus was on Mount Olive. Yo doy gracias a Dios porque he estado ahí algunas 5 o 6 veces. I thank God because I was there at least 5 or 6 times. Cuando usted está en el monte de los olivos, usted ve a toda Jerusalén. When you're on Mount Olive, you're able to see all of Jerusalem. Usted puede ver la ciudad antigua. You can see the old city. Y dice que desde allí el Señor se montó sobre un pollino It says that there he got onto a donkey y comenzó a descender a la ciudad. and he started descending into the city. Y he tenido la oportunidad de entrar y de salir por varias puertas de la antigua ciudad de Jerusalén. And I was able to go into and out of different entry points in the old city. Y en una de esas puertas entró el Señor. And in one of those entry points is where Jesus went through. Pero dice que mientras él veía la ciudad, And it says that while he was watching the city, lloró por ella. he wept over it. Y si leemos los versículos que siguen ahí, el verso 41, And if we continue reading the verses after verse 41, vamos a ver que Jesús le profetiza a Jerusalén we see that Jesus prophesied over Jerusalem. y le habla del castigo que iba a venir sobre ella. And he speaks about the punishment that was going to come over it. Y le habla de que esa ciudad iba a quedar desolada. And it says that that area would be desolate. Y él lloró. And he cried. Y mientras yo leía esto, yo decía, Señor, danos ese mismo espíritu. And I was reading this, I said, give me that same spirit. En otra escritura dice la Biblia que el Señor una vez levantó los ojos y miró. In Y another, dice que había una gran multitud. in another portion of scripture, it says that Jesus looked out and there was a great multitude. Y dice que él sintió dolor, And it says that he felt pain, compasión, compassion, porque veía la gente como ovejas sin pastor. because he saw them as sheep without a pastor. Es necesario It is necessary que cada cristiano that every Christian reciba este sentir que había en Cristo. receive the same sentiment that Jesus had. Que podamos sentir compasión por los perdidos. That we can feel compassion for those that are lost. Que podamos sentir dolor por los pobres. That we can feel pain for those that are poor. Que podamos sentir compasión por aquellos hermanos que están sufriendo. That we can feel compassion for those who are suffering. Me gusta esa palabra compasión. I love this word compassion. Porque la definición de esa palabra dice que el que siente compasión hace todo lo posible por cambiar la situación. I love this word compassion because it says that when you see something, you're called to move and do something about it. Hay alguna gente que sienten dolor cuando ven una vida que está sufriendo. There are people that feel pain and hurt when they see someone else suffering. Pero no es suficiente sentir dolor. But it's not just enough to feel that pain and hurt. Hay que tener compasión We have to have compassion y hacer lo posible por cambiar la situación. and do everything we can to change that situation. Jesús lloró por la ciudad. Jesus cried for the city. Nosotros tenemos que llorar por nuestras ciudades. We need to cry for our city. Tenemos que sentir dolor por los perdidos We need to feel pain for the lost y tratar de hacer algo para que ellos conozcan a Cristo. and do whatever we can so that they can come to know who Christ Y le he is. mencionado algunas cosas que todos podemos hacer. And I've mentioned a couple things that we can all do. Orar Pray para que Dios envíe obreros. so that God can send laborers. Orar Pray para que Dios nos ayude a nosotros ir that God can use us to go out y también aportar económicamente para aquellos que están yendo and help economically those that are going out, y puedan hacer más and so that they can do more en menos tiempo. in less time. Hace poco Not too long ago, Dios nos ayudó God helped us a comprar un vehículo to buy a car en uno de los países que estamos trabajando.
in one of the countries in which we're working. En otras ocasiones hemos comprado motoras o motos. In other occasions, we've bought motorcycles. En África hemos comprado docenas de bicicletas. In Africa, we've purchased dozens of bicycles. ¿Para qué? For what? Para que el misionero pueda hacer más en menos tiempo y con menos desgaste físico. So that the missionary can do more in less time and less wear on himself. Así que iglesia, en esta mañana So church, this morning, medita en la gran comisión meditate in the Great Commission. y predicar el evangelio a toda criatura Go and preach the word to all creatures. y hacer discípulos. Go and make disciples. A eso nos ha llamado Dios. That's what God has called us for. Ojalá mi oración es que podamos responder My prayer is that we all can do a este llamado this call y podamos finalizar el trabajo pronto and that we can finish this work soon con la ayuda del Señor. with the help of the Lord. Dios los bendiga, God bless you. Dios los guarde God watch over you. y antes de terminar And before we finish, quiero decirle a cualquier persona que nos esté escuchando I want to tell everyone that's watching que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, that has not given their life to Christ yet, que ahí donde usted está, that there where you're located, usted puede entregarle su corazón al Señor. you can give the Lord your heart. Hoy Today, usted puede ser salvo. you can be saved. Como pastor, How, Pastor? abriendo tu corazón, Opening up your heart, diciéndole a Jesucristo, telling Jesus Christ, te necesito, I need you. entra, Come in. hazte dueño de mi vida, Be Lord of my life. perdona todos mis pecados. Forgive all of my sins. Tú no necesitas un pastor para hacer eso. You don't need a pastor for this. Tú no necesitas un sacerdote para hacer eso. You don't need a high priest for this. Tú lo que necesitas es invocar al Señor. You just need to call on the Lord. Clama a mí Call on me, y yo te responderé, dice Él. and I will respond, says the Así que en Lord. esta mañana, So this morning, ábrele tu corazón. open your hearts. Confiesa Confess with your que eres mouth un pecador you are a sinner y que necesita el perdón de Jesucristo. and that you need His Y forgiveness, serás perdonado. and you will be forgiven. Y el Señor derramará en ti su Santo Espíritu. And the Lord will pour on you His Holy Y Spirit, comenzarás a vivir una nueva vida. and you will start to live a new life, Un nuevo capítulo. a new chapter. Así que Dios te bendiga. God bless you. Puedes encontrar la información para comunicarte conmigo. You can find information on how to reach me. Dejarme saber que aceptaste a Cristo Let me know that you accepted Christ para orar por ti. so that we can continue to pray for you. Así que después de este mensaje usted puede ver la información. After this message, you can see the information. Iglesia La Misericordia, les amo, Mercy Church, we love you. les extraño We miss you. y esperamos pronto poder volver a abrazarnos And hopefully soon we'll be able to hug each other y again besarnos and give each other a kiss como siempre lo like we've hacíamos. always done. Pero mientras tanto, But in the meantime, mantenga la distancia maintain your distance y manténgase en su casa and maintain yourselves home si no tiene que salir. if you don't have to leave. Les amo, We love you. Dios le bendiga God bless you, y Dios les cuide. and God watch over you.